Nazareno comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí tenemos el relato de la palabra del Señor de este varón, de este ciego, el cual en un tiempo anterior, él tenía la vista, porque cuando el Señor le pregunta qué quiere que le haga, él dice que recobre la vista. En un tiempo había gozado de buena visión y ahora había perdido completamente la vista y se había transformado en un mendigo que estaba junto al camino. Una condición triste. Así es la condición del pecador sin Cristo. Es una persona ciego, es una persona que no ve. El apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios que el evangelio está encubierto entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. El Señor Jesús va rumbo a la cruz y pasa por Jericó. Allí en Jericó estaba Zaqueo pequeñito, que ya había tenido el encuentro con él, porque este episodio dice acá: al salir de Jericó. Y el Señor va a la cruz en la última oportunidad para este hombre recobrar la vista por medio del Señor Jesucristo. Y el Señor pasa por Jericó generando una oportunidad. Es probable que en esta tarde aquí, los que estamos en oración, más los que están escuchando, exista o esté presente alguna persona que todavía no conoce al Señor, y este sea una oportunidad para escuchar del Señor Jesús. El Señor Jesús, después de esta pasada por Jericó, iría a la cruz, y por así decirlo, era la oportunidad para Bartimeo. Dice el versículo 47, y oyendo que era Jesús Nazareno, porque le dijeron: oye, ¿quién es Jesús Nazareno? Aquí va Jesús Nazareno. De alguna forma se enteró que era Jesús Nazareno. Pero este hombre esperaba al Señor Jesús, porque no le llama como Jesús Nazareno como él escuchó esta información, sino que se refiere a él como Jesús, hijo de David. Y él creyó de todo corazón que el Señor Jesús podía sanarle, el Señor Jesús podría quitarle esta condición de ceguera. Y lo llama, Comenzó a dar voces, es decir, comenzó a gritar, ¿ya?, a todo pulmón, para que el Señor lo escuchara. Él sabía que era su oportunidad. Y en el versículo 48 tenemos a los opositores, porque siempre habrá opositores al Evangelio, siempre.
siempre va a haber personas que sirven de obstáculo, de estorbo, porque el diablo no va a dejar que a alguien se le escape sin dar la pelea. Y aquí están estas personas que el Espíritu Santo lo llama muchos, y muchos le reprendían para que callase. ¿Se imagina usted a este pobre hombre clamando a Jesús, hijo de David, que tuviera misericordia de él? Y muchos le dirían, oye, no seas desubicado, ¿por qué no te callas? ¿Ah? No moleste. Muchos le dirían de muchas formas, de una y otra forma, para hacerlo callar. Pero lo bueno es que no le pusieron una mordaza en la boca, sino que eran solamente palabras. No le taparon la boca físicamente, de manera que él siguió y dice, pero él clamaba mucho más. Entonces, esto demuestra que este hombre tenía fe y confianza en lo que el Señor podía hacer por él. Es alguien que insiste, es alguien que persevera, que no está dispuesto a pasar, que no está dispuesto a dejar pasar esta oportunidad. Ojalá de los que escuchan en esta tarde, alguien que no es de Cristo, no deje pasar esta oportunidad, y si tiene algunos temores, que este ejemplo de este ciego Bartimeo le sirva de estímulo para animarse a pedirle salvación al Señor Jesús. Lo interesante en el versículo 49 dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. No es que el Señor no era escuchado la primera vez. El Señor Jesús sabía que a la salida de Jericó estaba Bartimeo. Cuando el Señor Jesús pasó por el árbol sicómoro, se detuvo y habló con Zaqueo. Aquí el Señor hace como que no sabe que está, como que el Señor pasa, ¿ah? No tomando en cuenta a Bartimeo. ¿Y por qué el Señor lo hace? Para dejar de manifiesto la fe de este hombre y dejarnos un ejemplo de perseverancia, de insistencia, de tenacidad para lograr el propósito. Esto también, hermanos, nos sirve de estímulo para orar. A lo mejor muchas veces el Señor no responde así al tiro nuestra oración. Y el Señor espera a ver qué tan insistentes somos nosotros. ¿Es verdad que deseamos de todo corazón lo que pedimos? Ah, bueno, el Señor no me contestó. Ah, ya, bueno, no importa, total, da lo mismo. No. Nosotros cuando deseamos algo y que es para la gloria de Dios, tenemos que ser insistentes. ¿Ah? Tenemos que seguir. A veces pueden pasar años, ¿ah? Años, 10, 20 años, con un objetivo de oración, y hasta que lo conseguimos, porque el Señor escucha y el Señor se deleita en que tú le pidas, ¿ya? Y debemos pedir por cosas grandes. Este hombre era un ciego, ¿ya? Debemos tener toda confianza en lo que pedimos a Dios, porque nuestro Dios es grande. Él puede darnos lo que nosotros le pidamos porque es rico. No es pobre, ¿ah? Es rico y es todopoderoso. No hay nada que el Señor no pueda hacer. De modo que aquí tenemos un ejemplo de insistencia, de perseverancia.
Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamar y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y una vez: oye, el Señor te va a dar audiencia, ¿ah? Anda, aprovecha, ya, anda nomás con toda confianza. Claro que él iba a ir, pues sí, ya el Señor lo había escuchado, sus llamados habían causado efecto. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. En realidad, esta capa que le servía para abrigarse, le era un estorbo a lo mejor para caminar, y no era importante, y la dejó, la dejó. La dejó y llega donde el Señor Jesús. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Porque nosotros debemos, aunque el Señor sabe todas las cosas, nosotros debemos ser precisos. ¿Qué es lo que queremos? Ah, Señor, mira, dame lo que tú quieras nomás. No, no, uno tiene que ser preciso. Las oraciones y las peticiones a Dios tienen que ser con precisión. Yo quiero esto. Hay un caso de una niña que estaba en África y le pidió, una niña que había quedado huérfana, y le pidió al Señor una bicicleta, y se la pidió de un determinado color. Y cuando llegó un barco con cosas, aquella bicicleta llegó, y del mismo color que la niña había pedido, porque Dios oye y responde, y al Señor le gusta que nosotros oremos con precisión. Y él dice: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí tenemos la respuesta a la insistencia, a la petición de este ciego Bartimeo. Él recobró la vista. Bueno, hay una enfermedad mucho más terrible que perder la vista, y eso es perder el alma. Entonces, perder la salvación, en el sentido de tener lugar a la salvación y no pedirla. Ojalá que si alguien en esta tarde, no que la salvación se vaya a perder, no es esa la idea, sino que la salvación está disponible al alcance. El Señor ya pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y alguien que en esta tarde está escuchando, deje pasar esta oportunidad y no clamar al Señor. En realidad, Bartimeo tuvo esta oportunidad. El Señor iba a pasar por Jericó, ya iba saliendo de Jericó, iba a Jerusalén, iba a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Qué hubiera pasado si Bartimeo dice: no, en realidad la próxima vez, a lo mejor el Señor viene de vuelta, después le pido? ¿Ah? No, la salvación es urgente, hay que tomarla, hay que pedir a Dios cuanto antes para que usted obtenga el perdón de sus pecados. Y seguía a Jesús en el camino, y seguía a Jesús en el camino. Esta idea seguía, no siguió, da la idea de una continuidad. No sabemos hasta dónde llegó Saqueo, perdone, Bartimeo, pero seguía a Jesús en el camino. Bueno, hay hermanos que parece que cuesta seguir al Señor, o da flojera, o da desánimo. Bueno, ojalá que el Espíritu de Dios active este deseo, porque este hombre estaba tan feliz, tan gozoso de lo que el Señor hizo por él, de que le devolvió la vista, que él dejó de estar allí pidiendo
plata mendigando, no volvió a lo mismo, sino que tuvo un cambio. Por lo menos aquí se ve un cambio. De mendigo pasa a ser un seguidor del Señor Jesús. Y el creyente no debe detenerse en el camino, sino que debe continuar. El apóstol Pedro nos dice que el Señor Jesucristo nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. El camino que el Señor siguió, nosotros debemos seguir sus pisadas, debemos seguir en la ruta, en el camino, andando tras sus pasos. Así que, hermanos, si alguien es de Cristo y está alejado de Él, ojalá que considere este ejemplo de este varón, Bartimeo, que una vez que recobró la vista, siguió, dice acá, y seguía a Jesús en el camino. Entonces aquí haciendo un recuento de esto, ser insistente en la oración hasta conseguir lo que nosotros deseamos, especialmente aquellas bendiciones espirituales, la salvación de nuestros familiares, la restauración de nuestros hermanos. Debemos ser insistentes hasta conseguirlo. Debemos actuar de esa manera. Si hay alguien que no es del Señor Jesús, que le pida al Señor Jesús, quien es todopoderoso: Señor, ¿qué quieres que te haga? Señor, que tú me salves, que me perdones todos mis pecados. Ahora, que usted haga esa petición como la hizo Bartimeo. Y que, hermanos, que podamos seguir al Señor y seguía a Jesús en el camino. Nosotros, cual hijos de Dios, debemos ser seguidores de Cristo, de sus pisadas, y andar en aquella huella, en aquel camino que el Señor nos dejó. El Señor nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Vamos a orar para concluir esta reunión. Padre bendito, gracias te damos porque han subido oraciones hasta tu presencia en favor de nuestros hermanos, de la familia, de la hermana Marilyn, de la hermana Pamela, de la hermana Raquel. Nuestro Padre, te damos las gracias y te pedimos por la salud física, también te pedimos por restauración. Pensamos en Brenda y en Natalie. Te pedimos, oh Padre, también por salvación, por los muchos que todavía no son de Cristo en esta numerosa familia. Padre, te rogamos que tú obres para salvación. Te damos las gracias, oh Padre, por este ejercicio, porque nos hace bien juntarnos tu pueblo para orar a ti como un solo hombre por propósitos definidos. Nuestro Dios, te pedimos por Nancy Collins, también que tú la sanes, oh Dios, de su presión, que tú la restablezcas. Te pedimos, Padre Celestial, en general por nuestra iglesia local, para que tú nos guardes de las acechanzas del maligno. Te damos las gracias, nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.